pregunta. Y ahora nos toca el segundo ponente, que es Juan Enrique de Lúa. Cuando quieras, Juanen, ya puedes. Muy Gracias. bien. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Bien. Gracias a Cuespe, gracias Conchi, porque la invitación pues me ha encantado y es una oportunidad de poder compartir con vosotros un tema de mucha enjundia. Además coincide curiosamente, menuda fecha que habéis puesto, el día 19, justo cuando el Congreso da el pistoletazo de salida a un bodrio importante. Bien, habías dicho, yo primero voy a decir que cuando yo tenía 52 años, cuando veo la nómina de Osakidecha en el 2004, veo un acrónimo que para mí me era desconocido, EPSV. Pregunté qué es lo que era, me dijeron una pensión privada. Dije, hombre, una pensión privada, yo que no la tengo, ¿y quién ha decidido por mí? Verbo decidir en Euskadi, imaginaros cómo se conjuga el verbo decidir y cómo se reclama. Pues me entero que son unas élites sindicales las que han decidido por mí. Ni asamblea, ni debate, ni nada. A partir de ese momento, pues me pongo a indagar, ¿no? Encima lo que significa. Y os voy a contar un poquito, solo un poco, de estas indagaciones y un poco su historia, ¿no? Un poquito, sin más. En las EPSV, entidades de previsión social voluntaria, y los planes de pensiones, existen dos modalidades: aportación definida y prestación definida. La aportación definida quiere decir que lo que se aporta es fijo y lo que se recibe es variable. En la prestación definida, aquí cada trabajador tiene un beneficio predeterminado que es independiente de la rentabilidad del capital acumulado. La diferencia entre una y otra está en quién asume el riesgo de que la rentabilidad del capital acumulado sea baja. Bien, estas modalidades solo son para las de empleo y los planes asociados, vinculados a sindicatos, a asociaciones, etcétera, ¿no? Y están sujetos a riesgos colectivos e individuales. No se pueden eliminar los vaivenes de la bolsa, un activo que cae, una mala gestión de la cartera, en fin. En cambio, en el sistema público de pensiones de la Seguridad Social no existen riesgos individuales. Se colectiviza el riesgo. Las EPSV privadas individuales son rescatables, hablo ya en Euskadi, ¿no? A partir de los 10 años desde la primera aportación, sin necesidad de cumplir ninguna contingencia. Esto en el resto del Estado, que yo recuerde, creo que sigue vigente para aquellas aportaciones que se hagan hasta el 2006. Creo que ya luego se anuló. Por lo tanto, a nivel de rescatar como capital, a partir del 2006 no se contempla. Estas EPSV están supervisadas por el gobierno vasco. En Euskadi hay una federación que se llama de EPSV sin más, y en el resto del Estado pues está Inverco, que creo que será conocido, y UNESPA, como dentro de los seguros, etcétera. El tratamiento fiscal de las EPSV y de las pensiones públicas en cuanto a las aportaciones de las primeras y las cotizaciones de las segundas del trabajador de la Seguridad Social, lo que se hace es deducir de la base imponible del IRPF. Ahora bien, el tope de la cotización a la Seguridad Social que puede efectuar un trabajador por cuenta ajena a lo largo de un año es, si no me equivoco, de 2.290 euros. Es decir, el 4,7% de la base máxima de cotización, que está en 48.800 euros en números redondos. Mientras que la aportación deducible a cualquier tipo de PSV tiene un tope de más de 5.000 euros. Es decir, más del doble con respecto a la cotización de la seguridad social. Cuando llega el momento de la prestación, la tributación en el IRPF de la pensión pública es en su integridad, al incorporarse a la base imponible. Las prestaciones de las EPSV pueden ser percibidas en forma de capital. Se recuperan en su integridad en el momento del hecho causante.
en forma de renta, que sería la otra modalidad, mensual, bimensual, como se pacte. Si se perciben en forma de capital, tienen un tratamiento más favorable. Perdón. Hasta 300.000 euros de prestación, que viene a ser el equivalente a unos 8 años de pensión máxima, el 40% está exento. En este caso, 120.000 euros, incorporando a la base imponible solo el 60% de la prestación. Quienes defienden las EPSV como solución o los planes de pensiones en el resto del Estado a la presunta insostenibilidad financiera del sistema público, se les olvida que este modelo de capitalización favorece sobre todo a aquellas personas que tienen salarios más altos. Después de 35 años de su nacimiento, las EPSV en Euskadi, los datos lo acreditan. Basta observar que solo el 25% de los contribuyentes que declaran ingresos inferiores a 30.000 euros abren una EPSV, frente al 64% entre quienes declaran ingresos superiores. Bien, los fondos de pensiones privados a nivel de Estado comenzó a tener cierto empaque, empezó a nutrirse a partir de 1989, teniendo en cuenta que en 1987 es cuando se aprueba la Ley de Fondos y Planes de Pensiones época Felipe. En el 2010 llegó a tener 10 millones, más de 10 millones de partícipes los fondos de pensiones del Estado. Desde el 2010 vienen bajando y en la actualidad habrá aproximadamente, por lo menos el último dato a mediados del presente año, 7.500.000, y también están bajando los que partícipes de los planes de empresa o de empleo. Ahora están, antes estaban en 2.100.000, ahora están un poquito más abajo de los 2 millones. Y las EPSV se mantienen más o menos algo estables. Bien, el total de aportaciones, según dice Inverco, del 2017 fue más de, en la parte de lo que es el resto del Estado, ¿no?, de 5.000 millones, de los que 1.600 vienen de los planes de empleo y 4.000 del sistema individual, con una concentración importante en el tramo inferior. El 73% realiza aportaciones inferiores a 300 euros. Repito, el 73% realiza aportaciones inferiores a 300 euros. Imaginaros qué expectativa puede tener para complementar la pensión próxima o futura, hablando de la pública, mientras que solo el 5,3% superó la cantidad de 3.000 euros año. Bien, si se une la escasa rentabilidad con la escasa cuantía de las aportaciones, pues se puede concluir que las pensiones privadas de empleo no permiten, al menos para la mayoría, que el complemento a las pensiones públicas permita compensar un poco la caída, ¿no?, de estas últimas. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta que hay gente que dice que es compatible ese complemento. No hay compatibilidad armoniosa, no hay cariño aquí, no hay coexistencia ninguna. Es el agua y el aceite. El riesgo no es de desaparición, en realidad, del sistema público. Antes ha apuntado también Jonathan por ahí, sino de reducción al mínimo de su papel de proveer de rentas sustitutorias suficientes de los salarios del tiempo activo. Bien. La previsión social complementaria se transfiere a la Comunidad Autónoma Vasca en 1982. Al año siguiente, el gobierno vasco aprueba la ley de EPSV. Este acrónimo aquí en Euskadi lo que viene es a recoger en concreto y darle, digamos, cierta cobertura y normativa, sobre todo, a todo lo que había disperso de años atrás. Fondos, montepíos, cofradías, fundaciones, mutuas, cuyo fin era proteger a sus asociados frente a posibles infortunios, etc. En el ámbito de las EPSV se ubican mayoritariamente trabajadores y trabajadoras con rentas salariales medias altas y con pensiones próximas o futuras, máximas o no, que supondrán pérdida del poder adquisitivo, porque la pensión pública siempre será menor que la última nómina en activo.
La tasa de reemplazo es la que da la medida. Bueno, pues dentro de estos están a su vez los algo más de 90.000 salarios topados que hay en Euskadi. En todo el Estado viene a ser 1.200.000 salarios topados. No se ponen muy de acuerdo entre unos y otros. Unos irán por ahí, otros irán más un poco a 1.500.000. Pues bien, desde las instituciones vascas buscan paliar esta circunstancia y convierten a estos sectores en destinatarios de un proyecto que nació hace más de 30 años, como digo, para que puedan complementar la pensión pública y, si no igualarla, al menos acercarla al salario último. Por lo tanto, ¿qué hacen? Promueven el aplazamiento del gasto. Difiero el gasto, eso es una hora. A largo plazo, lo vinculo con la jubilación. Mediante un proceso de acumulación individual, capitalización, acompañado de una fiscalidad ventajosa, yo lo he apuntado, es decir, todos contribuimos a que un sector determinado, este del que hablo, pueda tener esta situación de ventaja con recursos públicos, que supone a su vez un aplazamiento fiscal. Obviamente hay una recuperación y un diferimiento fiscal en el momento del rescate cuando llega la contingencia. Bien. Asume el gobierno vasco y el PNV a la cabeza que la protección social pública, principalmente su columna vertebral, el sistema público de pensiones de la seguridad social, quedará a medio largo plazo con un papel residual a la hora de proporcionar bienestar, suficiencia y dignidad a la ciudadanía. Vejez, jubilación. Bien, ¿por dónde arraigan? ¿Y hasta dónde arraigan? Lo hacen grandes empresas, entidades financieras y el sector público. Es decir, lejos del tejido productivo de la economía vasca. Más del 80% pymes y micropymes. Nada diferente al resto del Estado. Bien. La cuestión está en que en el momento que lo plantea y lo recoge ahí, no hay otra posibilidad. Es ahí donde tiene que ir ese esfuerzo que con el tema, con la cuestión de lanzar la CPCV, ¿no? Hablamos, en definitiva, de puestos estables, contratos indefinidos, jornada completa, condiciones salariales y laborales razonablemente buenas, presencia sindical, puesto conciliable, y lo que es importante, lo que en sociología electoral dicen algunos, es decir, es gente que vota. Y la gente que vota hay que cuidarla. Y todos buscan además hacerlo. Bien. Dentro del sector privado, no voy a ir un poco rápido también, porque si no esto es un poco... está Geroa. Geroa es, digamos, la joya de la corona. Es la que la señora Virginia Oregui, la gerente, estuvo en el Congreso, compareciente, vendió el producto. Íñigo Barandiarán también es el del PNV que lo inició en su día y lo metió en la Comisión de Evaluación del Pacto de Toledo, etcétera. Bien. Y nace en 1996 con el sector del metal y ya tenían un fondo previo, de los que antes he mencionado, y lo suscriben en la patronal ADERI y comisiones UGT, ELA y LA. Con el tiempo se van incorporando otros sectores, que esto es algo que tiene contemplado probablemente el señor Escribano para hacer esa fórmula. Luego decimos, entonces, con el tiempo se van incorporando otros sectores. En la actualidad hay unos 20. Está construcción, comercio, la madera, oficinas y despachos. Hay empresas también que se han adherido individualmente, etcétera. Socios aportantes de la memoria del 2019 del año pasado, 114.627. Socios no aportantes no los voy a dar, aunque también tienen tendencia a sumarlos, cuando no hay por qué. Y, es decir, viene a ser el 37% de la población trabajadora de Guipúzcoa. El patrimonio es de 2.300 millones. Los salarios altos, aquí, digamos, hay 20 sectores, pero claro, hay unos con salarios más altos, un sector, y otros pues algo menos, ¿no? Bien, los salarios más altos están en el metal y la aportación media del trabajador del metal es del 4,6% del salario. Es decir, viene a ser unos
70, 180 euros por ahí, ¿no? Pagados a medias con la DETI, con la patronal. La expectativa de pensión, en este caso, sería de unos 200 euros mes, ¿no? Pero ahora vamos a irnos a un extremo salarial más bajo, ¿no? Comercio en general, oficinas y despachos aportan el 0,4% a medias con el empresario. Es decir, apenas aporta 5 euros. Su expectativa de complemento es de 10,5 euros mes. Repito, expectativa de complemento es de 10,5 euros mes. El importe medio mensual de las jubilaciones pagadas por Geroa en renta en 2019 es de 185,60 euros. No es una bicoca, no es muy significativo, llegando a mi juicio, me parece. Luego está Lagunaro, que es del grupo cooperativo Mondragón, 43.000 trabajadores, cotizan en el régimen de autónomos de renta sobre el 60% del salario y el 40% a Lagunaro, ¿no? Supone 6.700 millones de euros. Y supone casi el 50% de los fondos de empleo. Es decir, los fondos de las EPSV de empleo o de empresa asciende prácticamente a 13.759 millones de euros. Bueno, pues prácticamente el 50% está en Lagunaro, Grupo Cooperativo Mondragón, 43.000 trabajadores, ¿no? Es decir, supone toda esta cantidad, supone, bueno, hay que sumar 12.200 y pico millones de las individuales, con lo cual el montante, el patrimonio de todas las EPSVs asciende a cerca de 26.000 millones de euros. Es decir, el 33,7% del PIB. Hay unas 77 EPSVs y 44 de ellas de empleo. Pero bueno, las principales, el montante, el 90 y pico por ciento de esa cifra, se concentra en 10 EPSVs, pero más concretamente las que estoy mencionando. Y ahora pasamos al sector público. Y aquí, cuando a mí al menos en mi opinión, me parece absolutamente lamentable el tratamiento de que en el sector privado se potencien también los planes de pensiones de empresa, ya en la administración y en el sector público es directamente una ignominia, una ofensa, un atropello increíble. Porque uno se pregunta que en el sector privado, ¿cómo se hace la masa salarial? Pues yo entiendo que cualquier empresa que hace un tornillo, pues tiene una clientela, lo vende, mejora el producto, agiliza procesos organizativos, diversifica, gana mercado, genera empleo, negocia, va subiendo, en fin, masa salarial. Pero la masa salarial de la administración pública y de los trabajadores públicos, la forma y la agencia tributaria, es decir, con las contribuciones, con los tributos, la agencia tributaria pone un presupuesto para la administración pública y sus empleados y luego se negocia en una mesa de la función pública. Por lo tanto, me llama poderosamente también la atención que esta administración, que tendría que estar vigilante para que lo público cobije y se gaste y se invierta correctamente, cogiendo el paraguas a toda la sociedad, de un tratamiento de ventaja a sectores concretos, insisto, concretamente en la administración. Y aquí en Euskadi son 130.000, somos 130.000, bueno, éramos, yo estoy jubilado, 130.000 entre la administración local, ayuntamiento, foral, las 3 diputaciones y el gobierno autonómico vasco. Dentro de la diputación y ayuntamientos hay una diferencia con respecto al gobierno autonómico. En una es el Carquidecha, donde se da la circunstancia de que el empleador dice al trabajador y a la trabajadora que si quiere que le haga la aportación al Carquidecha, ella lo tiene que solicitar. Y si lo solicita, en ese momento le detrae una parte, la misma que aporta, de su nómina. Ahí se han encontrado con personas que también, igual que ha ocurrido en Echarri, concretamente en Público, pues gente que decía que no, que yo lo quiero en la nómina. Y no había manera. Por lo tanto, en la práctica te encontrabas con que tenías
2 incrementos salariales pactados en un convenio y el compañero tuyo, como no tiene inconveniente, va, lo pide y tiene un aumento salarial X y tú otro distinto porque no lo quieres pedir y se niegan a aportártelo en tu nómina. Bien, ahí están, son 30.000, 1.200 millones de euros, en Icharri 105.000 socios partícipes, 751 millones. Mucho menos, obviamente, porque se empezó en el 2005, por ahí, etc. El gobierno vasco sabe perfectamente, aunque diga la propaganda lo que quieran decir, que no está tan extendido este producto, aunque le fuera, seguir llamándole este producto. Porque en el 2005 diseñaron una estrategia para ampliar y extender y generalizar las EPSV de empleo. Se dieron de plazo hasta el 2013 para intentar llegar al 70% de la gente perceptora de rentas del trabajo. No tuvieron éxito. Alegaban pues la crisis de 2008, y no digo que no, obviamente. Hombre, la reforma laboral, el decaimiento de la negociación del convenio colectivo, la ultraactividad, la deflación salarial, etcétera. Y ahí ya los sindicatos, vamos, se palpaban un poquito antes de dar saltos, ¿no? Y entonces tienen diseñada una EPSV que llamaron preferentes y que se han visto obligados a meterlas en el congelador. Dos cosas que se dicen muy a menudo, esto es, la mitad de la población trabajadora, más del 50%, tiene una EPSV, un éxito colosal. Bueno, pues no. Un 34%, un 35% en general, y punto, pelota y no mucho más. Y eso comprobando y mirando y cotejando las memorias y los ejercicios a posteriori, claro, lógicamente a posteriori, de la contribución en Hacienda, ¿no? De las declaraciones de Hacienda, para ir viendo los beneficios fiscales y comparar. Pero hay otro que dicen también, que es que esto ocurre y tiene este auge y esta, digamos, esta acogida tan importante en Euskadi debido a la cultura financiera de los vascos y vascas. Vamos, esto es para echar una sonrisita, ¿eh? Pensar que a lo mejor pues un vasco, un niño de 15 o 16 años, una niña, sale a la calle y te explica tranquilamente el interés compuesto y te habla de todo. No, esto es mucho más prosaico. Aquí han entrado desde el minuto uno partidos, instituciones, fundaciones, sindicatos de implantación estatal y sindicatos de implantación nacionalista o soberanista. Y así estamos, ¿eh? Así estamos. Bien, he dado cifras del patrimonio. ¿Dónde invierten? Vamos a hablar un poquito de dónde invierten. Perdón. Como hemos dicho, había 26.000 millones, ¿no? Bueno, en el 2012 el fondo del patrimonio eran 20.000 millones. Bueno, tengo escrito por ahí, pero igual a ver si lo digo de memoria. Yo me acuerdo que me encontré en una entrevista en un diario en 2012 yo no le conocía a este señor, ¿no? Pero un profesor de ciencias económicas del País Vasco, ¿no? De José Ramón Urrutia, que luego con el tiempo conseguí con él la charla y me pareció un elemento interesante. Bueno, a él le preguntaron, 2012, 20.000 millones de euros. ¿Hay dinero para invertir aquí, en Euskadi? Y él respondía, Cuchabán y Caja Laboral Popular y Parcucha tienen que aportar por invertir aquí. También tenemos la posibilidad de usar mejor el dinero depositado en las EPSV vascas. Las EPSV tienen unos 20.000 millones, de los que ni siquiera el 10% está invertido en Euskal Herria. Tenemos un patrimonio que se puede usar aquí y que está invertido fuera. 10%, 2.000 millones. Claro, esto lo primero que yo pues pensé, no, pues a este señor le contestan y ya no puede ser, es una barbaridad. No puede ser, contestar, no, pues no, no. Entonces, claro, en ese momento lo que piensas es que, claro, las dificultades y que
que había en ese momento con la crisis, las pymes que no accedían, pues lógicamente había un problema ahí, ¿no? Pero no se invertía en Euskadi. Claro, ¿qué indica? Que el capitalismo desplazó en un momento determinado el centro de gravedad y lo que ha hecho es que las transformaciones financieras hagan a los mercados mucho más rentables que la economía productiva, la economía real. Claro, ¿qué ocurre? Que como no se movía, el acceso al crédito era muy complicado, el gobierno vasco, años después, aprobó un fondo de reactivación económica. Y yo me acuerdo que pensaba y discutía con él y dijo, bueno, pues ahora es el momento. Por lo menos ahora también, ¿no? Ante unas pymes solventes, con carga de trabajo, sin llegar a despedir, con problemas de liquidez, tesorería, con el aval del gobierno vasco, y aunque la rentabilidad fuera menor que la del mercado, por responsabilidad social, los sindicatos firmantes de las EPSV de empleo dirán que sí. Qué ingenuo. Pues no, no. ¿Qué va? Y además, rápidamente, dijeron que no, que lo haga Cuchabán, que en esa época se había ido y había invertido y había comprado, yo qué sé qué había hecho, en Caja Sur. Bien, es decir, se perdió una oportunidad para promover, a mi juicio, una práctica anticapitalista. ¿Y qué es eso? Pues decir no a la lógica del capital, decir no a la lógica del máximo beneficio, decir no a la lógica rentista, una actuación contra la hegemonía cultural capitalista. No se hizo. Y los sindicatos se convirtieron en los máximos garantes de las máximas rentabilidades de los ahorros de los trabajadores sin ninguna consideración ética del modo en que se consiguen esas rentabilidades. ¿Y qué ocurre mientras tanto? Todo el mundo preocupado. Se deslocalizan empresas y protestamos. Normal. Exigimos arraigo al empresario. Bueno, normal. Se deslocaliza el ahorro vasco y no vasco. Y callamos. La rentabilidad del ahorro de los fondos de pensiones de empleo y de las EPSV son injustas e insolidarias porque las tienen que producir otros trabajadores que por sus bajos salarios no pueden acceder a una EPSV de empleo. Externalizamos cualquier tipo de ajuste, cada uno de nosotros, con una EPSV de empleo de Estado. Y va a la subcontrata y a la contrata. Esa productividad la generan los de abajo. Qué manera de hablar, pero bueno, para entender. Produciendo una parte de las pensiones privadas de los trabajadores de arriba. Porque yo en la administración me he sentido así. Hay una redistribución, nunca mejor dicho, de abajo arriba. De abajo arriba, explicándolo. Hay fondos que van a empresas e instituciones financieras que mantienen activos importantes en productos financieros opacos, muchos en paraísos fiscales. Inversiones especulativas, fondos de máxima liquidez, le llaman algunos, para, en fin, procurar no decir lo de buitre porque eso da no sé qué, las OCIMIS, como ejemplo. Inversiones en empresas que pueden ser muy contaminantes, o producen piezas para una central nuclear, o aplican la reforma laboral, precisamente para despedir y mejorar la cuenta de resultados. La cosa es lograr la mayor rentabilidad. Según un informe de Oxfam Intermón del año 2017, el 26% de los beneficios de los 20 bancos más importantes de la Unión Europea, entre los que están incluidos el Santander y el BBVA, ha sido obtenido en paraíso fiscal. Por lo tanto, la cuestión hoy aquí, lamentablemente, es descubrir que unos sindicatos de clase actúan de manera corporativa. Sindicatos de clase, sobre todo los más que otros y tal, se pasan el día llamándonos a confrontar con el capital, se ofrecen como vanguardia, se ofrecen como contrapoder, te dicen lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo.
pero en la práctica y en realidad se han convertido en agentes de bolsa a la mañana y a la tarde se ponen la ropa de agentes del cambio social. Y esto que parece muy complicado, yo lo digo sin ningún empacho, y cada vez hay más gente que entiende que es así. Yo comprendo que hay riesgos, pero no hay otra. Es decir, aquí hay una redistribución absolutamente desigual, asimétrica totalmente. Estos no se han enterado todavía de aquello que dijo Francis Bacon, de que la riqueza es como el estiércol. No sirve de nada si no se desparrama. Pues no, aquí no se desparrama nada. Mis sectores de influencia quedan bien tratados, por lo que he dicho antes. Entre otras cosas, vota. Sin duda es un agravio comparativo. Sin duda, en la medida que esta bola crezca, haya posibilidades de que haya polarización social y exigencias. Ya no hay exigencias a los sindicatos y a los partidos. Cuidado, sindicatos obreros. Yo no hablo de los sindicatos gremialistas, que hay que verles cómo están, que hay de lo mío. Esto es igual. Aquí se ha hecho ingeniería social. Aparte de ingeniería financiera, ingeniería social. Este invento. Bien, no sé si tendré que ir ya terminando, pero bueno, quiero decir dos cosas del megafondo famoso. Desde luego tengo muy claro que el sistema público de pensiones es el pegamento que cohesiona la sociedad. Este producto que es Lomollar, hoy, a día de hoy es Lomollar, actúa como un disolvente de ese pegamento. Y tengo claro que esto va a tener que entrar, digamos, como prioridad de alguna manera para ver cómo elaborar estrategias y abordar esta situación, porque tenemos más o menos un año. En el proyecto de presupuestos ya ha entrado lo que es la reducción, recorte del beneficio fiscal a los planes de pensiones individuales, en un 75%, que al final creo que se recoge en el capítulo de gastos fiscales, eh, los 2000. ¿No? Pero quiero advertir, por ejemplo, quiero señalar que entre las funciones, todo apunta que va por ahí, algunas cosas que han dicho, el secretario también del Ministerio de Seguridad Social, que se trata de extender los planes de empleo entre autónomos y pymes. Es difícil, pero bueno. Introducir competencia frente a los fondos de las pensiones privadas, incentivar el ahorro finalista a largo plazo. ¿No? Las comisiones serían muy bajas, se decantan por las empresas porque estas últimas son regresivas, entre otras cosas, beneficia más a las rentas altas, etc. ¿no? Resulta que las rentas altas también están en el reempleo, curiosamente. Y es muy probable que el que está en empleo y puede, si quiere, poner 8.000 en ese plan de pensión, 8.000 euros a final de año, en ese plan de pensiones de, de, de empleo, que lo tenga ahí, como va a tener la posibilidad de hacer un plan de pensión individual, pues suma 8 más 2, 10. No parece que van a poner pegas a esto, ¿no? No habrá mucha diferencia, pero bueno, en cualquier caso, sí, ¿no? Queda la cuestión de decir que es un megafondo público, ya parece que tiene decidido que va a ser de gestión privada, con lo cual lo ofertará al mercado, habrá una puja, mirarán con lupa, digo yo, los que tengan mejor tarjeta de presentación en cuanto pues el BBVA o el Caixa, porque son de los que dentro del mercado más productos han movido, etcétera, etcétera. Y luego la política de inversión es importante, probablemente entiendo yo que esa es la que va a estar mucho más controlada, de apretar ahí bien el tema, ¿no? Y luego hay otra cuestión, yo no sé hasta qué punto John lo ha dicho y lo conoce, entre la opción del Reino Unido y las EPSV vascas. Igual hacen un mix, porque tengo entendido que la legislación en el Reino Unido y británica pues tiene ahí diferencias notables y entonces aquí es posible que sea más ágil. ¿Por qué digo esto?
porque yo creo que si aprueban los presupuestos y la legislatura dura hasta el final, esta puerta, si la consiguen abrir, esta cuña, y entra por aquí todo un lodazal, pues lo tendremos complicado. Pero si entra, no me sorprendería nada que en cuestión de 3 4 años modifiquemos la legislación laboral en algún aspecto y se acerque la mochila austríaca. Bueno, yo no sé si voy, igual voy acabando, ¿no? No sé, ¿no? Digo yo, pero bueno, digo porque así es mejor. Hay una, perdón, hay una, estaba pensando, un cierre sugerente sería traer aquí las palabras de Cornelius Tácito, este filósofo historiador romano de la época Flavia, dijo que eh, los que luchan, los que luchan separados son vencidos juntos. Gracias.